Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al habla del Señor Jesucristo y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es miércoles 8 de diciembre del año 2021 y vamos a continuar con esta serie de estudios que estamos haciendo. En el día de hoy me toca dar un estudio un poco complicado, bastante complicado. Y la pregunta es esta: ¿deben ser bautizados los infantes de aquellos que profesan ser creyentes? La respuesta es la siguiente: los infantes de aquellos que profesan ser creyentes no deben ser bautizados, porque no hay un mandamiento ni ejemplo en las Santas Escrituras, ni consecuencia segura que se deduzca de esta para bautizarlos. Y bueno, en el día de hoy es una pregunta controversial, podríamos decir, entre paudo bautistas y credo bautistas. Así que eso es lo que vamos a desarrollar en estos poquitos minutos. Es imposible. En el canal de Prédica hay mucho de la teología pactual, así que ahí van a encontrar ampliamente. Ahora vamos a ver que en la Biblia, o el Señor ha dejado claramente en su palabra establecidos, vamos a decir, quién se debían bautizar. O sea, primero y principal son los hombres y las mujeres. Todos se tienen que bautizar. Eso es importante. Te dirá, ¿por qué? Bueno, porque en el Antiguo Testamento eran solamente los hombres los que se circuncidaban para entrar en el nuevo pacto. Y dirá, ¿por qué? No me da tiempo de explicarle toda esta cosa para explicar como mucho para avalar esto. Dicen que es una nueva administración. Y no es así, porque en el nuevo se bautizan hombres y mujeres. En el antiguo, si quiere decir que la circuncisión suplanta el bautismo, entonces es imposible, porque en la circuncisión era solamente el hombre, que se circuncidaba el prepucio, y en el nuevo son hombres y mujeres. Lo dejamos ahí porque es un poquito más complicado. Ahora vamos a decir muchos cuando quieren bautizar se valen más de algunos silencios, pareciera decir como que dice las escrituras, o decir no hay ninguna prohibición de que se bauticen los bebés. Bueno, no hay ninguna prohibición entonces que se robe con tal cosa, no hay una prohibición que se fume, o no hay prohibición que se tome cerveza, porque como no hay prohibición que se utilice determinada marca, no podemos decir que la Biblia, porque no dice tal cosa, pero la Biblia no dice bautizar bebé claramente, y por eso porque no lo dice no lo voy a bautizar. ¿Le parecerá muy grave esto? He escuchado muchos argumentos sobre esto. La Biblia nunca dice que no se debe bautizar. Y así sabe con ese argumento lo que pueden entrar, decir que la Biblia no dice. Entonces es importante. El profeta decía, Isaías 1:12, ¿quién demanda esto de vosotros? O sea, Dios, ¿quién le mandó a que hagan esto? Dice el Señor por el profeta. ¿Quién le ha demandado? Todo lo que el Señor ha demandado cuando vimos bibliología está escrito, todo lo que Él dice. Ahora, en el antiguo pacto, los niños que estaban acuérdense, niños que estaban en la circuncisión, estaban bajo la ley, acuérdese, todo varón entre vosotros será circuncidado, Génesis 17:10, en el pacto abrámico, todo, incluso los siervos, de ahí también tenían este derecho, o sea, hasta estar ahí, incluso los hijos de Abraham, todos, los que fueron comprados con dinero, todos, tenían ahí. Y no era un privilegio, escuchen, porque muchos dicen, no me da el tiempo de explicar todo esto porque es muy largo, de verdad. Y como está dentro de las preguntas lo tengo que dar. Pero no era un privilegio, vamos a decir. Estaban dentro de un pacto, ¿sí? Y esto era un documento de deuda, el antiguo pacto, que fue cancelado con el nuevo pacto por medio del Señor Jesucristo. ¿Ah? Así que no es ningún privilegio. Y eran los hombres que estaban circuncidados, ¿sí? En el nuevo es hombres y mujeres que se bautizan, ¿sí? Y este documento de deuda fue cancelado, pagado por Jesucristo. Está abolido, podríamos decir. Lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz, Señor Jesucristo. Entonces no podemos decir una nueva administración, la circuncisión, ahora lo agregamos. No, no es. Eso traer cosas viejas y coserlas sobre lo nuevo. No podemos traer el antiguo pacto. Y así están las iglesias, trayendo diezmo y cosas del antiguo pacto, queriéndole poner al nuevo. Y no es así. ¿Eh? Así que nunca la Biblia dice que el bautismo sustituyó a la circuncisión. Eso es hacer eisegesis, es agregar o decir algo, que torcer maliciosamente las escrituras. ¿Por qué?
escuche bien, ¿por qué la circuncisión nunca fue, vamos a decir, no hay ninguna ordenanza, ni ningún texto, no hay ningún texto que pueda hablar ellos que dicen esto, que la circuncisión o el bautismo sustituyó a la circuncisión? No, porque cuando Jesucristo fue circuncidado y a la misma vez fue bautizado. Nunca dijo Jesucristo, me circuncido o se me bautizo y con esto ya estoy sustituyendo a la circuncisión. Nunca sucedió eso, ni de parte tampoco de los apóstoles encontramos ningún mandato, sí el bautismo. Ahora, los apóstoles tendrían, si fuera muy importante esto, porque es importante, de verdad, los apóstoles lo hubieran dejado por escrito, hubieran tenido la oportunidad, aunque sea de mencionar, aunque sea un texto de tal sustitución que ellos dicen. Pero no hay. Todo lo contrario, los apóstoles dicen, si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ve? Antiguo pacto. No podemos decir, no, esto fue cambiado. No, eso es querer torcer las escrituras para justificar el pretexto que tienen con tal de bautizar infantes. Y eso no es así. Nunca hubo una mención de ellos. Ni siquiera un decreto del Señor para decir tal cosa. No es así. Y no lo hago con ánimo de ofender y estar discutiendo, porque de esto llevo bastantes años. Yo sé que nunca va a cambiar en esto, pero sí es importante entender el pacto abrámico. Una vez como vimos la teología pactual, era el pacto de gracia, vemos que no. Este pacto hecho con Abraham, escucha, era un pacto mixto. O si yo lo expliqué de esa época, creo que lo dije como un pacto dicotómico. ¿Sí? Tenía, vamos a decir, de alguna forma como una moneda, dos caras. Bendiciones temporales, también bendiciones espirituales, pero del lomo de Abraham se desprendía, podríamos decir, una simiente, podríamos decir, espiritual y carnal, ¿sí? Pero no todos los descendientes de Abraham eran sus hijos, vamos a decir, espirituales, solamente los hijos de la fe, como nos habla hasta el cansancio el libro de Romanos o de Gálatas, ¿sí? Entonces es importante que es así. Ahora eran un pacto eterno todos los que venían de su descendencia espiritual de él. Los hijos de la promesa eran considerados como descendientes, pero no los según la carne. Hay que entender bien ese pacto de ahí, porque desde el pacto abrámico, que yo creo que se desprende un poco de la confusión tanto de los paido-bautistas como de los dispensacionalistas. El paido-bautista que cree que de ahí está el pacto de gracia, ya fue establecido, una nueva administración, y de ahí adelante arrancan ellos y bautizan. Y el dispensacionalista que es solamente para Israel, todas las promesas tienen su mirada en Israel. No es así. Entonces nosotros creemos que fue, o sea, una promesa, eso, lo que estaba ahí, que solamente los que venían de ahí eran salvos también, ¿sí? Entonces, todos los niños que estaban ahí, vamos a decir, todas las personas que estaban en ese pacto no eran, vas a decir, parte de esa simiente, o podríamos decir, espiritual, o los hijos espirituales, ¿sí? Entonces, la mayoría, los demás estaban excluidos de lo que nosotros conocemos como la ciudadanía de Israel, que dice Pablo en Efesios. Ahora, la circuncisión no es un sello vamos a decir, del pacto, como muchos dicen ellos, sino fue una señal que se le dio del pacto. Y así fue un sello para Abraham, solamente por él. ¿Por qué? Porque creo que es en Romanos 4:11, si no me equivoco, porque él creyó. Y al creer fue sellado con un sello de justicia, de la fe. Pero él fue justificado, escuche, antes de ser circuncidado. ¿Sí? O sea, así dice, creo que Romanos 4:11. Si no porque no me da tiempo, estoy apuradito. Pero eso es el sello de justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Entonces, es un poco más amplio de explicar esto. Pero es diferente la circuncisión de Abraham que la de los chicos, porque los chicos eran circuncidados que era el octavo día. Dígame, un chiquito de 8 días, ¿puede creer? No, pero Abraham
Abraham sí fue circuncidado porque ya era grande, en el sentido que creyó él. Es una circuncisión diferente a los de los demás. No sé si se puede entender. Por eso sí que le fue, vamos a decir, fue un sello para Abraham. Porque él sí creyó para ser justificado, los otros no. Entonces es diferente en ese sentido. Todos estos hijos que tuvo él después en este pacto, ahí dentro, algunos eran según la carne, ¿m? Y no el espíritu. Eso es importante que lo podamos entender porque marca una gran diferencia después para entender esto del bautismo, si se deben bautizar o no los infantes. ¿M? Ahora, ¿cuál es, podríamos decir, la descendencia correcta que para entrar en este, podríamos decir, nuevo pacto del Señor Jesucristo? Bueno, es cuando dice Gálatas 3:29, si sois de Cristo, entonces sois de descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Ahora, si somos de la descendencia de Abraham, o sea, ¿cuál es? En el sentido que creemos como él, somos herederos según la promesa. Y ahí somos de Cristo. Esto es importante para entrar, vamos a decir, entender bien esto de la teología, perdón, del bautismo de infantes. Ahora los argumentos que ellos ponen por la mesa, dice, bueno, los chicos fueron llevados para ser bautizados. No eran llevados para ser bautizados, eran llevados para que él le pusiera sus manos sobre ellos y él oraba, pero no para bautizarlos. Incluso los discípulos estaban en contra, lo reprendían cuando hacían eso. Entonces, ellos dicen, bueno, pero esta es la promesa para vosotros y vuestros hijos. Pero usted va a ver que añade, ahí dice, pero para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces no es para todo, para los que Dios llame. Puede ser los hijos, sí, algunos hijos que han sido predestinados, capaz, no sabemos, pero el texto sigue diciendo para los que Él llame, no todos. Entonces, siempre poniendo textos así como queriendo inventar para justificar. Eso es imposible. Si no hay un texto claro en la Biblia, usted no lo puede tomar como un amén, porque no aparece. Entonces, ellos dicen que cuando se bautizó la casa de ciertas personas, entonces dice, por lógica se bautizaron también los chicos que estaban ahí. No hay ninguna lógica, tiene que haber un texto. Porque ellos dicen, podían incluirse en la casa de Crispo, que fue bautizada. Pero ustedes si leen bien el texto en Hechos 18, versículo 8, van a leer que él creyó en el Señor con toda su casa. La palabra creer significa creer. Un chico no puede creer para ser bautizado, un bebé. No puede creer, es contra su voluntad. Y así dice mucho de eso. Y se regocijaron grandemente de haber creído en Dios. Incluso cuando el carcelero, ¿se acuerda que dijo, se escapó Pablo? Se bautizaron, dice, bueno, el carcelero también toda su familia, pero dice que se regocijaron por haber creído en Dios, él y todo lo suyo. ¿Cómo se va a regocijar un bebé? Dígame. Se regocijaron porque creyeron. ¿Entiende? Entonces no le crea a esa persona que dice, no, acá, texto, versículo, contexto. A ver, ¿ve? Porque eso es aceptarle una mentira. No. Si no entiende, vale, pregunta a su pastor o indaga. Pero no crea si no hay un texto que lo dijo claro el Señor. No es así. No se bautiza bebé. Entonces, el otro dice, bueno, en la casa de Estefanas. Tampoco, porque dice que se dedicaron al servicio de los santos, los que se bautizaron. Se bautizaron, y ya lo hablé ayer, aquellos que se bautizan y están dentro de una iglesia local, tienen privilegio, pero también tienen obligaciones, es servir. Y ahora estos se bautizaron y se pusieron a servir. ¿Cómo va a servir un bebé? Dígame, hay que servirlo a un bebé. No, él no puede servir. En la casa de Lidia, ¿se acuerdan cómo estaba Pablo? Dice que los apóstoles fueron a la casa de Lidia. Pero dice, y al ver los hermanos la consolaron y partieron. O sea, ¿cómo van a consolar a un bebé? Si hay que consolarlo a él porque se pone a gritar. Y llora y quiere tomar leche y es imposible. No puede hacer eso. Entonces, algunos dicen que no me da tiempo, de verdad, porque con estos 2 minutos es imposible hablar de tantas cosas. Pero los chicos, los infantes, o los parvulos, creo que le dicen ellos, no son miembros, vamos a decir, de la iglesia de ahora, porque no suplanta la circuncisión al bautismo. No es así. Bueno, en la iglesia antigua judía que le decimos nosotros, que estaban los judíos solamente,
al buen entendido pocas palabras, porque todavía no había gentiles, ellos eran circuncidados, pero no todos eran salvos. No podemos decir que estaban todos de nuevo pacto, los que eran circuncidados, porque era otro pacto. Esto es un mejor y nuevo pacto. Y para formar parte del nuevo pacto, usted debe haber nacido de nuevo, debe haber creído en el Señor Jesucristo, debe haberse arrepentido. ¿Qué se arrepiente un bebé? ¿Cómo cree un bebé? ¿Se da cuenta? Es imposible. No puede. Todos los que se bautizaron dice que tienen que ser discípulos. ¿Cómo va a ser discípulo un bebé? Dígame. Es imposible. Deben nacer de nuevo para formar parte del reino de Dios. Y le podría estar hablando toda la escritura y usted no la va a creer. Porque ya cuando un pastor le puso algo en la cabeza y no hay un texto bíblico para... están convencidos. Pero no es así, no hay un texto que diga de eso. Ni siquiera cuando dice que serán... No me da tiempo porque tengo muchísimo por hablar, pero ni siquiera cuando dice creo que en Primera de Corintios, que habla de que serán santificados, en el sentido que la esposa y la esposa son creyentes. Eso nada que ver. O sea, ¿qué sabes si tú santificarás a tu esposa o tu esposa a tu esposo? Es que ellos gozan de una bendición en sentido, podríamos decir, apartado, porque hay un creyente en la casa. Y al haber un creyente en la casa es lo que hace la diferencia. Pero no significa que son salvos, que es salvo un bebé, o está dentro del nuevo pacto. No es así, es por Cristo. No hay nada, no hay ningún texto que favorezca que ellos forman parte del nuevo pacto, del reino. Que lo recibían a los chicos, sí lo recibía, pero recibía todo, no significa que él avaló eso, amados. Y podría seguir hablando sobre esto, pero no hay un mandato, un estatuto, nada que el Señor mande que diga que debemos guardar esto de bautizar a los bebés. Espero que tengan un bonito día y mañana seguimos con nuestro estudio.